será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La primera conclusión que encontramos con la celebración de las Santas Convocaciones es que las Santas Convocaciones eran con la finalidad de estar atento a la venida del Mesías de Israel. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué la palabra Moab significa convocación? Todos los pueblos, incluso el nuestro, Nicaragua, tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias culturas. Pero no vamos a olvidar de que la cultura hebrea no es una cultura creada por un pueblo. Nuestras culturas, por ejemplo, en el mundo occidental son creadas por los mismos pueblos, sus propias costumbres. Pero en el caso del pueblo hebreo no, es una cultura que fue creada por Dios. ¿Por qué? Porque la finalidad es que Israel representara a Dios, la nación que iba a representar a Dios para influir con el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la Torá, y que esperaran al Mesías de Israel. Entonces, la tradición o la cultura hebrea nos dice que ver a la puerta significaba, por ejemplo, de que cuando ellos estaban en el desierto, ellos vivían en tiendas. Entonces se aparecía para una fiesta, para una fecha establecida, llegaba un delegado del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote arónico. Sabemos que nosotros tenemos un sumo sacerdote también. Entonces este delegado llegaba y tocaba la entrada de las cabañas o de las tiendas y le decían, vamos, salgan todos, que no se quede nadie en casa porque tenemos una reunión con el sumo sacerdote. Entonces todo el pueblo se movía y se reunía con el sumo sacerdote, donde él hacía las cosas que tenía que hacer conforme a la fiesta que estaban celebrando. Esto tiene un carácter profético, porque esto significa que en algún momento nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en algún momento él enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Él llegará a buscarnos. Esto nos da una alerta también. Esto puede tomar usted como un paréntesis, de que cuando alguien diga por allá, como él mismo nos advirtió, está en el desierto, está en esta parte, está en los aposentos, usted no tiene que ir a buscar a nadie. Nosotros no tenemos que salir a buscar a Cristo. Él vendrá a buscarnos a nosotros mismos. Ahora, las santas convocaciones son 7. Tenemos la convocación de Pesaj, que es Pascua, Hag HaSukkot, panes sin levadura, Bikurim, primeros frutos, y Shavuot, semanas, que es la que usted conoce como Pentecostés. Mire esto, las santas convocaciones tuvieron un lugar histórico, un aspecto histórico. Por ejemplo, ¿cuándo fue que se sacrificó el cordero en Egipto? Se sacrificó en la Pascua. Al siguiente día, la fiesta que se celebra es Hag HaMatzot, la fiesta de panes sin levadura. Dios estableció de que las fiestas debían celebrarse en el día exacto que Él había establecido. Y esto no es una especulación. En la Biblia dice, por ejemplo, el 14 del mes de Abib, el mes de Abib corresponde a los meses de marzo y abril, celebrarás Pascua. El 15 celebrarás panes sin levadura. El 17 celebrarás primeros frutos. Y 50 días después celebrarás la fiesta de las semanas. Estas fiestas ya tuvieron un cumplimiento profético. Ellos comenzaron a celebrarla hasta que hubiera el evento esperado, marcado por la Torá y los profetas. El aspecto histórico ya lo mencionamos. En Pascua ellos en Pascua ellos sacrifican el cordero, pintan los dinteles y los portales de sus puertas, porque el destructor pasará haciendo su trabajo, mandado por Dios. Sacrifican el cordero, que la sangre de ese cordero, si el destructor miraba la sangre, entonces no podía entrar a esa casa y causar mortandad. Entonces, ese día sacrifican el cordero en Pascua. Los días en la Biblia no se miden como nosotros.
como los nuestros en Occidente. Las profecías, hermano, jamás debemos olvidar esto, las profecías no se cumplen con nuestro calendario. Por eso que estamos inventando muchas cosas, y sobre todo en eventos esperados como el arrebatamiento, la segunda venida del Señor. Hemos estado inventando, hemos estado creando conjeturas que han confundido más bien al pueblo. Las fiestas tienen su cumplimiento profético establecido bajo el calendario hebreo. En el calendario hebreo los días no se miden como los medimos nosotros, mañana y tarde, se miden tarde y mañana, y eso usted lo puede verificar cuando Dios creó el mundo, y fue la tarde y la mañana del primer día, y así sucesivamente. Entonces, el cordero es sacrificado en la tarde de la Pascua. Al siguiente día, en la tarde del día 15, a las 6 de la tarde, en las fiestas de los panes sin levadura, el pueblo de Israel sale fuera a la tierra que Dios les había prometido, que aún ellos no conocían. El 15, ellos demoraron 3 días en llegar a las costas del Mar Rojo. Exactamente el 17 de Abib, en la fiesta de los primeros frutos, que es Bicurí. Después que cruzan el Mar Rojo, ellos caminan 47 días y llegan a las faldas del monte Sinaí. Se santifican por 3 días, todo eso está en la Escritura. Se santifican por 3 días, y exactamente a los 50 días de haber cruzado el Mar Rojo, Moisés sube al monte Sinaí y recibe la Torá, los 10 mandamientos que usted conoce, pero usted lee que desde el capítulo 20 hasta el 34, Dios no dejó de hablar. No solamente fueron los 10 mandamientos, Él recibió todo lo que tenía que ver con los términos del contrato. ¿Por qué decimos contrato? Porque lo que sucedió en Sinaí no fue tan sencillo como dice, Dios le dio los 10 mandamientos. Lo que sucedió ahí fue la primera parte de un contrato matrimonial, un pacto matrimonial, una ketubá en hebreo. Se dio el erusim. Dios estableció la primera parte de un matrimonio con su pueblo, pero claro, por supuesto, este es un tema que no está ahora en la exposición. Bien, ese es el aspecto histórico. Pascua, sacrifican el cordero, que el 14, 15 salen de Egipto, 17 cruzan el mar, a los 50 días Moisés recibe la Torá, la ley que usted conoce como la ley de Moisés. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente las fiestas fueron establecidas para cumplimientos proféticos, eran ensayos. Entonces, ¿usted recuerda, por ejemplo, qué celebró Jesús cuando se reunió la última vez con sus apóstoles? Bien, Jesús está celebrando la Pascua en la noche, de 6 a las 6 de la tarde del día 14 de Abib. Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos, más luego es echado preso, y al siguiente día, que todavía es 14, porque el 14 termina a las 6 de la tarde, entonces Jesús es sacrificado a las 3 de la tarde, el día 14 por la tarde, en las 2 tardes como dice. Ok, si usted ya leyó la Escritura, usted sabe que era prohibido que los condenados, los muertos, quedaran ahí, porque estaba próximo a celebrarse la siguiente convocación, que es Shabbat. A las 3 de la tarde Jesús muere en la cruz, en Pascua. La primera fiesta cumplida en profecía ya está. El cordero sacrificado, el cordero de Dios sacrificado en Egipto, se cumple en el cordero de Dios que murió por sus pecados y por los míos. El 15 a las 6 de la tarde Jesús es bajado por José de Arimatea y es enterrado. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que Jesús sea enterrado? Mire, hermano, cuando el pueblo de Israel salió el 15 de Abib de Egipto, ellos no sabían a dónde iban, ellos no sabían qué iba a pasar, todo estaba sucediendo por fe. Ellos estaban confiando en su primer libertador, en Moisés. Moisés lo llevaba, aunque Moisés tampoco conocía, pero Moisés es un hombre de fe. Ellos están caminando y no saben a dónde van. De igual manera,
cuando Jesús es enterrado, aunque el pueblo lo había visto a él hacer milagros, hacer que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los ciegos miraran, que los cojos caminaran, que los muertos resucitaran, aún así, cuando él es enterrado, el pueblo no sabe qué va a pasar, están a la expectativa, no saben, aunque ellos tenían fe, pero no lo suficiente para entender que esto era una profecía. Entonces, el 15 Jesús es enterrado en la fiesta de los panes sin levadura. La Biblia dice que Jesús estuvo enterrado 3 días. ¿Y sabe qué, hermano? 3 días son 3 días. Si nosotros tratáramos de acomodar en nuestros días la fecha de la muerte del Señor, tuvo que haber sido un miércoles. Porque el primer día de la semana no comienza el domingo en la mañana. Los días en Occidente se miden de 12 a 12, de 12 de la noche a 12 de la noche. El problema del paganismo es que nuestros días comienzan en oscuridad y terminan en oscuridad. Para los hebreos no, el día comienza de día y termina de día. Entonces, el primer día de la semana comienza el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, pero eso es algo que tampoco está en el tema que estamos hablando. Entonces, si tratáramos de acomodarlo, Jesús fue enterrado un miércoles. Y usted cuenta 72 horas porque son 72 horas. 3 días son 3 días. Entonces, Jesús estuvo enterrado 3 días. Si usted comienza a contar, en la fiesta de los panes sin levadura, el 15 que fue enterrado, cuenta 3 días, 15, 16 y 17. Jesús resucitó exactamente cuando se estaba celebrando la fiesta de los primeros frutos, que en hebreo es Bikurim. El 17 ellos cruzan el Mar Rojo. De la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo, son bautizados en Moisés y cuando cruzan ellos ya están en la libertad. De la esclavitud a la libertad. Comenzamos a entender nosotros que somos libres cuando Jesús vence a la muerte. 15, 16, 17. En los primeros frutos Jesús vence a la muerte y logra que todo aquel que creyera iba a ser trasladado de la esclavitud a la libertad. Tenemos entonces 3 fiestas cumplidas. Jesús estuvo 40 días más y exactamente a los 50 días en la fiesta de Shavuot, en la que usted conoce como Pentecostés, en el aposento alto el Espíritu Santo se derrama sobre los 120 que están esperando. Y fue exactamente en la fiesta de las semanas. Entonces estamos viendo, hermanos, que la 4ª fiesta fue cumplida. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y fiesta de las semanas. Estamos viendo que las fiestas de primavera, que son conocidas así, estas 4 fiestas, ya fueron cumplidas. Si 4 fiestas se cumplieron en el Mesías de Israel, en nuestro entonces, ¿por qué no van a cumplirse las otras 3? No tiene ningún sentido ni teológico ni nada por el estilo. El sentido es, hermano, que cuando nosotros vamos a tratar de comprender las Escrituras, si nosotros las leemos con una mentalidad helénica, pagana, entonces vamos a comenzar a hacer conjeturas y a suponer que Dios va a hacer esto o va a hacer lo otro. Pero cuando nosotros tratamos de entender las Escrituras con la mente hebrea, porque las Escrituras son hebreas, Dios se reveló a los hebreos, se reveló en hebreo, el Mesías el hebreo, el pueblo, la cultura del pueblo en que se desarrolló el plan es hebreo. Jesús vivió, desarrolló su ministerio, comió, durmió, ministró y murió dentro del pueblo hebreo. Y resucitó en el pueblo hebreo. ¿Y saben qué? Cuando venga, va a venir a Jerusalén. Entonces, no tiene sentido decir de que las otras fiestas no se van a cumplir. Nos quedan 3 fiestas. La fiesta que conocemos como Yom Teruah, Yom Kippur y Hag HaSukkot. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, el día de la expiación, y Hag HaSukkot es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Yom Teruah, sabemos que lo que vamos a exponer ahorita es algo, para muchos es controversial,
pero la verdad que para las escrituras no lo es. Yom Teruah es conocida como el día de las trompetas, es conocida como el día escondido, es conocido como, o sea, tiene muchos nombres, pero su nombre en las escrituras es Yom Teruah, día de trompetas. Es la única fiesta que habla de trompetas. Ahora mire usted, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Tiene que ver precisamente con su segunda venida. En muchas traducciones de las escrituras se lee esta porción así: pero el día y la hora de tu Señor, de la venida de tu Señor, nadie lo sabe. Pero es una traducción incorrecta. Jamás vamos a olvidar, hermano, y quiero que usted esto lo tome con un corazón maduro. No hay que olvidar que los traductores de nuestras versiones hispanas, todos, sin excepción, eran paganos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran monjes paganos. Entonces no podemos pasar por alto que ellos pusieron su sello pagano, porque la verdad es que los textos antiguos, incluso el texto griego que ha servido de base para las traducciones hispanas, no dice eso, mucho menos el texto hebreo. El texto hebreo dice: pero la venida de tu Señor será en el día y la hora que nadie sabe. Usted se pregunta ahora, ¿de qué está hablando el pastor Malespín? Jesús no está. Si usted ve esta frase, solamente aparece una vez en las escrituras, pero Jesús no la está inventando. Jesús está dando una pista de su venida, que Él vendrá en el día y la hora que nadie sabe. ¿De qué estamos hablando? La frase el día y la hora que nadie sabe es un hebraísmo que corresponde a la fiesta de Yom Teruah. Cuando el sumo sacerdote ordenaba tocar uno de los chofares, entonces el pueblo se reunía en sus casas, con sus familias, papá, la mamá y los hijos, y comenzaban ellos a ordenar sus vidas, a arreglar sus vidas. Si papá había fallado, tenía que pedir perdón, mamá igual, o los niños o los hijos igual. Había que poner en orden la casa. Cuando eso pasaba, sonaba otro chofar, entonces las familias se visitaban entre sí y arreglaban sus problemas. No olvidemos, hermanos, que Israel siempre ha sido visto como una congregación. Ellos son una nación, pero eso es un aspecto político, no tiene que ver nada con el asunto de la redención. Israel es la congregación de Jehová, de Yahvé, como usted le quiera llamar. Entonces, las familias se visitaban y comenzaban a arreglar sus problemas. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que como su venida está cercana, debes arreglar tu vida con tu familia. Debes arreglar tu vida con tu vecino, pero tu vecino no es precisamente la persona que vive al otro lado de tu casa. Tu vecino es tu hermano, con la persona que te congregas, porque eres una congregación. Entonces ellos arreglaban sus vidas, y después de eso, que se pedían perdón los unos a los otros y se ponía en orden el aspecto espiritual entre el pueblo, sonaba otro shofar y el pueblo salía todos a aquel gran patio que tenían, que bueno, el desierto, y esperaban algo. Y ese día el Espíritu Santo, la única vez en el año que el Espíritu Santo se derramaba sobre el pueblo, y el pueblo comenzaba a compungirse, porque sonaban 9 chofares, 9 trompetas, si usted le quiere llamar trompeta, que el Espíritu Santo descendía y el pueblo comenzaba a ser compungido, a ser rearguido de pecado por aquellos pecados que estaban ocultos, y le recordaban que Dios se lamentaba cada vez que su pueblo pecaba contra él. Entonces ellos estaban esperando algo más. La fiesta de Yom Teruah demora 9 días. Porque el día y comienza en septiembre, entre septiembre y octubre, que es en el mes de Tisri. Comienza el primero. Porque el 10 de Tisri, dice la escritura, se celebra Yom Kippur, el día de la santificación del pueblo. Pero mientras ellos estaban esperando que sonara la final trompeta, oiga bien, la final trompeta, se reunían entre sí mismos y decían: nosotros sabemos que Él nos traerá la redención final en el día y la hora
que nadie sabe. Ese es un hebraísmo. Eso es muy hebreo. Las escrituras son hebreas. El día y la hora que nadie sabe es un término que corresponde a Yom Teruah. Jesús nos está diciendo que Él va a venir, pero va a venir a cumplir la siguiente fiesta, que es Yom Teruah. Ahora, ¿por qué se llama el día y la hora que nadie sabe? Porque mire qué interesante es esto. La fiesta de Yom Teruah tiene un inicio, que es el 1 de Tisri. Pero en el calendario hebreo, ella inicia precisamente cuando está la luna nueva. Casi siempre se esperan 2 días, porque puede ser que la luna se retrase un día o se retrase 2, pero nunca se retrasa más de 2. Entonces los 2 días se convierten en uno y se reconoce como el Yom HaKesed, el día escondido. ¿Por qué le llaman el día escondido? Ya le diré. La luna, desde que fue creada, todo el tiempo ha aparecido en el firmamento 28 días. Todo el tiempo. Aunque usted vea el cielo nublado, si ese día no está, es porque ese día le tocó esconderse. 28 días la luna es visible y 2 días no es visible. Ese se conoce como el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Pero si sabemos que se esconde 2 días, ¿por qué se llama el día y la hora que nadie sabe? Porque precisamente el día escondido comienza cuando ella aparece de nuevo en el firmamento. Por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Padre. Jesús no lo sabía. Acuérdense que Jesús también era hombre. Quizás hasta ese momento no tenemos ningún inconveniente, porque estamos demostrando con las escrituras del cumplimiento profético. El asunto está en que el pueblo de Dios está esperando un evento previo a la venida del Señor. Y es ahí donde tenemos el problema, que hemos interpretado las escrituras con una mentalidad pagana, una mentalidad helénica. El pueblo de Dios no está esperando la segunda venida, como lo dice Hebreos, como lo dice toda la escritura. El pueblo de Dios está esperando un evento previo, que es el arrebatamiento. Pero no hay ningún registro en las escrituras, no existe que diga que Jesús viene 3 veces. Una de las conjeturas no dice, es que Él no va a tocar el piso y solo va a estar en las nubes, pero va a venir, vamos al cielo y después venimos, se arma la matancina aquí en la tierra y después venimos nosotros sonriendo. Hermanos, ¿de dónde sacan esas cosas? Las fiestas de Yom Teruah se caracteriza porque en ellas se da el arrebatamiento, la resurrección y su segunda venida. ¿De dónde sacamos eso? Esto no tiene que ver con una postura diferente, tiene que ver con lo que las escrituras lo dicen. ¿Y quién lo dice? Lo dice nada menos que el apóstol Pablo. Lo dice en la carta primera a los Corintios 15:51, lo dice también en la segunda carta del capítulo 4. Mire lo que dice, y eso es lo que olvidamos nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La primera trompeta sonaba en Shavuot, en la fiesta de las semanas. Y la final trompeta es un término que pertenece a la fiesta de Yom Teruah. La final trompeta marcaba la entrada de la fiesta de Yom Kippur, el día de Tisri. En la fiesta de Tisri. En la fiesta de Yom Kippur. Y sonaba la final trompeta y el pueblo entraba al momento del perdón, de la santificación, que también ese es un evento que tiene que suceder después de la venida del Señor. Ahora, el apóstol Pablo dice a la final trompeta, hermano, si usted tiene algo, si usted tiene un bolígrafo en sus manos y yo le digo a usted, hermano, présteme ese bolígrafo, entonces usted me lo da. Pero si usted tiene varios, entonces yo le digo, hermano, facilíteme un bolígrafo, entonces usted tiene que preguntarme cuál, porque tiene varios. Si el apóstol Pablo está hablando de la final trompeta, quiere decir que hay varias, no hay una, sino que hay varias. Y el único lugar, el único libro profético donde aparecen varias trompetas es en el Apocalipsis.
Aquellos que están tergiversando las escrituras dicen, no, es que es trompeta de Dios. Pero si todas las trompetas son de Dios, hermano. La suena el hombre, pero la trompeta de Yom Teruah no va a sonar aquí, nadie la va a sonar porque la va a oír todo el mundo. Todo el mundo va a sonar en el cielo. Es trompeta de Dios porque va a sonar en el cielo. Pero el Apocalipsis es el único libro que habla de siete trompetas. Y no hay otra más. Y si usted ya leyó lo que sucede entre la primera y la sexta trompeta, quiero decirle algo sin ánimo de asustarlo. Si usted lo cree, gloria a Dios, hermano. Si no lo cree, gloria a Dios también. Pero entienda esto, la iglesia pasará la tribulación. No dice otra cosa la escritura. No dice otra cosa. Una de las conjeturas no dice, es que Dios nos guardará en el día de la prueba. ¿Acaso no lo está haciendo hoy? ¿Acaso ahora no hay más maldad que bondad en la humanidad? Y te pregunto a ti ahora, ¿cómo te ha ido, hermano? Hasta hoy Dios nos ha ayudado. Hasta hoy Dios nos ha guardado. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, pero con referente, oiga bien, hermano, lea bien usted, no se deje engañar, pero referente a la segunda venida y a nuestra reunión con Él, está hablando de un solo evento. No está diciendo que sucederá antes algo. Su segunda venida y a nuestra reunión con Él, que nadie os engañe como si fuera carta de nosotros, porque esto no sucederá si antes no se presenta la apostasía, lo que usted está viendo en muchos predicadores, lo que usted está viendo en el cuerpo de Cristo. Si no viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el inicuo, el Judas, pues, el Judas, el traidor, el anticristo. ¿Se da cuenta? Hermanos, posiciones de esta clase, posturas de esta clase, doctrinas de esta talla son irrebatibles. No podemos seguir diciendo cosas que no son. Yom Teruah se cumple con la segunda venida de Cristo, se cumple con el arrebatamiento. Cuando Él venga, nosotros reinaremos en Jerusalén, porque eso es lo que dice la Escritura, hermano. ¿Dónde dice que vamos a ir al cielo, a vivir al cielo? Si los justos se dejarán la tierra. Algunos usan el capítulo 14 de Juan, versículo 14, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo no es la casa del Padre, el cielo es el trono de Dios. Si no fuera así, dijo Jesús, voy pues, yo se los hubiera dicho, voy pues a hacer morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero dejarles una pregunta. Cuando Él dijo estas palabras, ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba? Voy pues a preparar morada para ustedes. Hermano, a veces suena hasta chistoso, como que pensar de que Jesús, como era carpintero, está por allá, usted sabe, haciendo las casitas de nosotros. No, hermano, yo creo que tenemos que ser un poco más serios en esto. ¿Dónde iba Jesús? Jesús no iba al cielo en ese momento, iba a la cruz. Para que pueda reinar con Cristo, escucha bien, tienes que creer en su sacrificio. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, los verbos, hermano, ¿dónde estaba en ese momento? Estaba en Jerusalén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda venida marca el arrebatamiento y Yom Teruah marca el arrebatamiento y su segunda venida. Marca la resurrección de los muertos, el misterio consumado. Yo entiendo que hay diferentes posturas doctrinales. Uno dice, incluso hay unos que dicen que no hay arrebatamiento, pero bueno, eso sí que está un poco, bueno, algo diferentes. Pero sí hay, claro que hay arrebatamiento, pero no a como nosotros lo hemos concebido durante 20 siglos. No es cierto. Hay que leer bien las Escrituras. Si 4 fiestas se cumplieron en Él, 3 pendientes tienen que cumplirse, porque no tiene sentido pensarlo de otra manera. Después del arrebatamiento y de la segunda venida, en la séptima trompeta, dice que ya no va a haber más oportunidad. Viene el momento de la santificación, la fiesta de Yom Kippur, donde
el pecado es expiado, el pecado es perdonado y el pueblo es santificado completamente para después reinar en la fiesta de los tabernáculos en el reino milenario. Así que, mis hermanos, no hemos venido como a poner en el tapete de la duda algunas enseñanzas que se han impartido durante siglos. Lo que estamos tratando de decir, tomando en cuenta que debemos respeto, en este caso mi persona debe respeto a lo que otros enseñan, hay que leer bien las Escrituras. Quizá no nos gustaría algunas cosas, quizá no nos gustaría pasar por algunas cosas, por supuesto que no, pero no depende de nosotros, depende de nuestro Dios Padre que está en los cielos. Más bien, creo que si algún día el Espíritu de Dios nos persuade cómo verdaderamente sucederán las cosas, nos hará entender que debo vivir mi vida para Él. Debo tomar la Pascua como el arrepentimiento que yo le debo al Señor y confiar de que Él murió por mí y que resucitó para que yo viva. Debo creer en esa fiesta profética de los panes, donde yo debo de santificar mi vida. Pan sin levadura, un pan sin contaminación, sin efervescencia, sin nada de esas cosas que corrompen. Debo entender que si Él resucitó de los muertos es para que yo tenga una nueva vida, que yo cambie de verdad. No podemos vivir una vida a medias, hermano. No podemos creer aquel mensaje que dice Dios quiere que sea rico. No, hermano, Dios no quiere que usted sea rico, Dios quiere que usted sea santo. Entonces crea que todas estas cosas, la resurrección de Cristo, hermano, que se cumplió en esa fiesta, tiene que ver con que usted y yo tengamos una nueva vida. La fiesta de Shavuot, Pentecostés, que la conoce usted, nos dice que hay dos cosas que usted no puede dejar de hacer, y es estar siempre orando a Dios para que el Espíritu Santo siempre lo esté llenando de la presencia de Dios. Y que nunca deje de leer las Escrituras. En Sinaí se derramaron las Escrituras. En el aposento alto se derramó el Espíritu Santo. Usted y yo, si quisiéramos, estamos completos. Yom Teruah, la fiesta que está pendiente, es un llamamiento a estar reinando siempre con Él. Pero mientras Él viene, es un llamamiento a asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios que hemos sido conferidos. El día de la expiación debe cumplirse en mi vida de esa misma manera. El día de la expiación debe decirme o dejar que me diga de que yo debo entregar mi vida a Dios. No puedo estar repartido. La tibieza tiene una posición, lo caliente también y lo frío también. Los fríos son excluidos, los calientes son promovidos, pero los tibios son desechados para siempre. Y al final, hermanos, Hag HaSukkot, fiesta de los tabernáculos, ese era un día de esperanza para ellos, era un día de reposo. ¿Sabes qué, hermano y amigo que nos estás escuchando, nos estás viendo? Hay problemas que no puedes solucionar porque no estamos en la capacidad de hacerlo. Hag HaSukkot es una fiesta de gran gozo, de reposo. Hay que reposar en el Señor. Si este mensaje te ha servido de algo, por lo menos para que lo cuestiones, por lo menos para que pongas en duda lo que estamos diciendo, de cualquier manera será un beneficio para tu vida, porque te obligará a ir las Escrituras para que encuentres el mensaje genuino de las Escrituras. Debe serte útil porque lo que te hace libre es la verdad. La verdad que conoces es la verdad que te libera. Bien, hermanos, para nosotros ha sido un gran gozo estarte hablando a través de tu pantalla. Queremos decirte que, como decía nuestro hermano y amigo pastor Adolfo Celedón, somos pastores también.
Nos congregamos en la iglesia Comunidad de Oración Shalom. Nos reunimos de la Rotonda Cristo Rey, 100 varas al sur, contiguo a Cinza, edificio Silles, a mano izquierda de la carretera. Rotonda Cristo Rey, 100 varas al sur, edificio Silles. Si quieren visitarnos para que escuchen nuestras enseñanzas, a las 9:30 de la mañana, pregunta por ahí en el aula 1 y con todo gusto te atenderemos como los que eres para nosotros, nuestro hermano y amigo. Shalom.